Mateo, un joven latino de 19 años, entró al gran tribunal con las manos temblando y el corazón acelerado. Las luces altas proyectaban sombras largas mientras los murmullos del público se mezclaban con el eco de sus pasos. Su abogada defensora, la licenciada Pérez, le susurró palabras de aliento, pero él apenas las escuchó por el nerviosismo. El juez Valdivia, conocido por su severidad, ajustó las gafas y lo miró como si leyera todos sus secretos. La fiscalía presentó un expediente crujiente de documentos que parecía sellar un destino implacable. En el fondo, los reporteros apuntaban cámaras y tomaban notas, buscando el titular más escandaloso de la noche. Mateo pensó en su madre, que trabajaba doble turno desde que su padre se marchó, y sintió un nudo de culpa. Recordó a su hermano pequeño, que aún creía que los héroes siempre ganan, y temió decepcionarlo. La acusación lo señalaba como líder de un robo a mano armada, aunque sus huellas nunca aparecieron en la escena. El único testigo ocular era un vecino intimidado por la policía, pero nadie se atrevía a cuestionar su relato. Cuando el juez pidió silencio, un eco frío envolvió la sala y heló los ánimos de todos los presentes. La licenciada Pérez presentó pruebas de la coartada, pero el juez las descartó señalando pequeñas diferencias de horario. Cada palabra del juez caía como un mazo sobre la esperanza de Mateo, que se iba desvaneciendo. El veedor judicial fingió revisar un informe sin reaccionar a las omisiones evidentes. Un suspiro recorrió la sala mientras Mateo sentía que el suelo se desvanecía bajo sus pies, dejándolo suspendido en incredulidad. Los flashes de la prensa iluminaron su rostro al tiempo que las preguntas volaban sin alcanzarlo. Los agentes le apretaron las esposas, y el frío metal le recordó que su vida acababa de cambiar para siempre. Un murmullo de asombro recorrió la sala cuando oyó la palabra, perpetua. Mateo alzó la mirada al cielo raso, buscando un hueco por donde pudiera colarse la justicia que le había negado. Decidió, contra todo temor, que aquella sala no sería el punto final de su historia. En la fría celda de ingreso, Mateo escuchó el chirrido de las rejas cerrarse tras él como un portazo del destino. El techo bajo y la luz amarilla creaban sombras alargadas que parecían danzar, avivando su ansiedad y sensación de soledad. Un viejo colchón, delgado como papel, era el único mueble, cubierto de nombres casi borrados. Se sentó, frotó sus manos entumecidas y repasó caras, voces y sonidos, rebobinando la noche del supuesto robo como una cinta. Sabía que había jugado fútbol con sus amigos en el parque hasta tarde, pero la policía ignoró esa versión y ni habló con los demás chicos. Pensó en la licenciada Pérez y entendió que, a veces, la verdad no basta si no hay poder detrás. Entonces recordó a su padre, Juan Herrera, el fiscal general, a quien no veía desde los 10 años. Juan se marchó tras un divorcio amargo, prometiendo visitas que nunca llegaron, y Mateo guardó ese dolor en silencio. Ahora, frente a barrotes, aquellas viejas heridas parecían pequeñas junto al riesgo de pasar la vida preso. Un guardia de rostro compasivo se acercó y le ofreció agua, sorprendido por la firme mirada del joven. Mateo aprovechó y preguntó, casi en un susurro, si podía hacer una llamada antes del traslado. El guardia dudó un momento, miró el pasillo vacío y al fin asintió con un leve movimiento de cabeza. Lo condujo a un teléfono antiguo colgado de un muro manchado y anuló el temporizador automático. Con mano temblorosa, Mateo recordó el número de la oficina central y marcó cada dígito con cuidado. Cada tono retumbó en su pecho como un golpe, pero no colgó, aquella llamada era su última esperanza. Una secretaria contestó, y Mateo pidió hablar con Juan, usando un tono formal que ocultaba el nudo en la garganta. Ella dudó, explicó que el fiscal estaba en reunión, pero Mateo insistió y habló de vida o muerte. Tras un silencio tenso, la voz grave de Juan respondió, ¿aló? Mateo se presentó con nombre y apellido, esperando ser aún recordado tras tantos años. El guardia, desde la puerta, comprendió que presenciaba el primer paso de algo que podía cambiarlo todo. Juan Herrera, fiscal general, acababa de hablar sobre justicia juvenil cuando su secretaria irrumpió con una nota urgente escrita a mano temblorosa.
La reunión repleta de asesores y periodistas quedó en silencio mientras leía que un interno llamado Mateo Herrera pedía hablar con él. Su mente voló a una foto vieja en su escritorio donde un niño sonriente sostenía un balón. Sintió un nudo en la garganta, aunque su rostro mantuvo la serenidad que la prensa esperaba. Se excusó, cruzó el pasillo y entró en una oficina vacía para contestar la línea directa del penal. Al oír la voz temblorosa de Mateo, la coraza profesional que lo protegía se agrietó y su tono se volvió suavísimo. Mateo narró la injusticia de la condena, explicó la presión policial y habló del testigo intimidado. Juan anotó todo en un cuaderno negro, inclinado hacia adelante como si pesara cada palabra. Recordó reportes de corrupción archivados que describían intimidaciones, pruebas sembradas y falsos testimonios. Prometió revisar el caso de inmediato y pidió a Mateo calma mientras reunía a su equipo. Tras colgar, convocó a su asistente y a 2 fiscales adjuntos al despacho. Sobre la mesa señaló cada irregularidad del juicio con un marcador rojo, subrayando fechas alteradas y nombres escritos a mano. Encargó a la fiscal Morales revisar la evidencia y entrevistar al testigo sin demora. Envió al investigador Duarte al barrio para buscar videos y testimonios que corroboraran la coartada. El equipo salió con carpetas y portátiles, mientras Juan respiraba hondo para contener recuerdos de cumpleaños y graduaciones ausentes. Se preguntó cuántas celebraciones se había perdido y sintió el peso de esa culpa. Decidió que la mejor forma de reparar el daño era actuar como padre y como fiscal. Abrió bases de datos restringidas y buscó registros de llamadas y turnos de los agentes. Descubrió que el oficial principal ya estaba bajo investigación por falsificar pruebas. Con esa pista entendió que la carrera contra el tiempo había empezado y no pararía hasta liberar a su hijo. La fiscal Morales llegó al tribunal con una carpeta gruesa y saludó al secretario con una sonrisa que ocultaba su prisa. Pidió acceso al expediente, fotografió cada hoja y creó un respaldo inalterable, pues para la fiscal no existía un minuto que perder. Mientras tanto, el investigador Duarte recorrió el barrio de Mateo y preguntó a vecinos sobre la noche del robo. Una anciana de la tienda recordó ver a Mateo jugar fútbol casi hasta medianoche bajo el farol parpadeante. Duarte revisó la cámara del local y halló un video donde Mateo y sus amigos se marchaban justo a la hora del crimen. Con ese hallazgo, envió el archivo a Morales, que lo añadió a un dossier en rápido crecimiento. El testigo ocular confesó en voz baja que la policía lo había amenazado. Morales grabó la confesión y redactó una declaración jurada sin lagunas que el juez pudiera objetar. En la capital, Juan revisaba los avances. Cada dato hacía más pesada la balanza de la verdad. Decidió solicitar una audiencia urgente, amparado en la cláusula que permite revisar sentencias con pruebas nuevas. El juez Valdivia, sorprendido, aceptó porque la petición venía firmada por el propio fiscal general. Al día siguiente la sala volvió a llenarse y un murmullo eléctrico indicaba que la verdad estaba por salir. Morales presentó el video, la nueva declaración y un peritaje que demostraba la manipulación del informe policial. El juez observó las imágenes con sudor en la frente mientras la prensa anotaba cada gesto. Cuando el testigo repitió cómo fue presionado, un silencio absoluto envolvió la sala. Valdivia intentó objetar, pero Juan solicitó un receso para revisar la legalidad del proceso. El presidente del tribunal, alarmado, ordenó una investigación y fijó sesión para decidir medidas cautelares. Valdivia regresó pálido y aceptó revisar la sentencia ante las pruebas irrefutables. Así comenzó una batalla que cambiaría el destino de Mateo y la reputación del sistema. El público contuvo la respiración, consciente de que la justicia al fin despertaba. La audiencia final empezó con el golpe del mazo, pero esta vez Mateo estaba junto a la licenciada Pérez y la fiscal Morales. Juan se sentó en la mesa de la acusación, no como verdugo, sino como fiscal que pedía anular un fallo injusto. El juez Valdivia, bajo investigación, fue reemplazado por la jueza Ortega, famosa por su imparcialidad y lectura estricta de la ley. Ortega dio la palabra a Morales, quien mostró el video,
la declaración jurada y los registros que probaban que Mateo no estuvo en la escena. La defensa presentó testimonios de amigos y certificados de la Liga de Fútbol que confirmaban la hora del partido. Ante la avalancha de pruebas, la jueza ordenó un receso breve para revisar la normativa sobre errores judiciales. Durante el receso, Mateo y Juan se miraron por primera vez, un leve asentir bastó para romper años de silencio. Al retomar, Ortega citó jurisprudencia y concluyó que la sentencia era nula por violaciones al debido proceso. Declaró a Mateo inocente, ordenó su liberación inmediata y remitió el caso para procesar a los agentes corruptos. Un aplauso espontáneo estalló y las cámaras captaron el instante en que quitaron las esposas. Mateo respiró hondo, frotó sus muñecas y dejó que una lágrima de alivio corriera por su mejilla. Pérez, emocionada, felicitó a Morales y a Juan, demostrando que la justicia puede corregirse a sí misma. Juan tomó la mano de su hijo y prometió reconstruir la relación inconclusa. Fuera del tribunal, Mateo agradeció a su barrio por creer en él ante los micrófonos. Dijo que usaría su experiencia para ayudar a otros jóvenes atrapados por errores del sistema. Morales anunció la creación de una unidad para revisar casos con posibles irregularidades, inspirada por el proceso. Los detectives implicados fueron detenidos esa misma tarde y las autoridades prometieron transparencia. En las noticias, comentaristas elogiaron la rápida acción del fiscal general pese al conflicto personal. La jueza Ortega recordó que el poder del derecho está en reconocer y corregir sus fallos. Mateo, con la mirada al futuro, salió del edificio junto a su padre, convencido de que la segunda oportunidad apenas comenzaba. La primera mañana en libertad, Mateo despertó con la luz suave que entraba por la ventana de la casa de su madre. Movió los pies sobre el suelo frío y sintió que cada paso sencillo tenía el peso simbólico de un triunfo gigante. Su madre cocinaba huevos revueltos, y el olor familiar lo envolvió como un abrazo que curaba las horas oscuras de la cárcel. Después del desayuno, Juan llegó con 2 tazas de café y propuso dar un paseo para hablar sin paredes ni cámaras alrededor. Caminaron por el parque del barrio donde Mateo había jugado tantas veces, y el canto de los pájaros pareció celebrar la nueva etapa. Juan pidió perdón por los años de ausencia, reconociendo que la distancia había herido, pero prometió estar presente a partir de ese día. Mateo aceptó las disculpas con lágrimas discretas, comprendiendo que el perdón era otra forma de libertad que debía aprender a usar. Más tarde acudieron juntos a una rueda de prensa donde la fiscal Morales anunció oficialmente la unidad de revisión de condenas erróneas. Mateo habló ante los micrófonos con voz serena y pidió que su caso fuera recordado para evitar que otros inocentes fueran silenciados. La jueza Ortega envió al Congreso una carta para reforzar controles sobre pruebas, y todos los partidos la apoyaron. En el barrio, los amigos de Mateo organizaron un partido solidario, y cada gol celebraba la verdad que había salido a la luz. Durante el descanso, la abogada Pérez contó a los jóvenes cómo funciona la justicia y les animó a conocer sus derechos para protegerse. Ese día, la televisión transmitió imágenes de policías corruptos esposados, enviando un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley. Por la noche, Mateo escribió en un cuaderno sus planes de estudiar derecho y ayudar a la nueva unidad, decidido a convertir el dolor en propósito. Su madre lo abrazó al verlo concentrado, y él sintió que el hogar volvía a llenar los vacíos que la injusticia había creado. Juan llegó con chocolate caliente y se sentó junto a su hijo, compartiendo recuerdos perdidos y construyendo nuevos con palabras sencillas. Prometieron visitar juntos escuelas para contar su historia, mostrando que la justicia solo funciona cuando la gente se levanta y participa. Antes de dormir, Mateo miró la luna desde la ventana y comprendió que su libertad no era un final, sino el inicio de una misión mayor. Cerró los ojos y, por primera vez en meses, respiró sin miedo, confiado en que la verdad tiene alas que nadie puede encadenar. Con el corazón tranquilo, se durmió pensando que cada día siguiente sería una oportunidad de transformar la justicia para todos. Al día siguiente, Mateo asistió con Juan y Morales a la apertura de la nueva unidad de revisión de casos en la Fiscalía Central.
La sala se llenó de estudiantes, reporteros y familias que pedían justicia para parientes presos injustamente, y la expectación se sentía en el aire. Morales explicó con palabras sencillas que el equipo buscaría verdades escondidas bajo montañas de papeles olvidados, para que cualquiera, sin importar su nivel de estudios, pudiera entenderlo. Mateo, al escucharla, recordó su celda y sintió que cada carpeta representaba a alguien que merecía otra oportunidad para abrazar a su familia. Juan tomó el micrófono, admitió sus fallos como padre y fiscal, y prometió trabajar el doble para corregirlos. Los aplausos sonaron distintos, estaban llenos de fe, no de temor, convertidos en un fuerte eco que retumbó en los muros históricos del recinto. Después, un chico llamado Luis contó que su hermano llevaba 3 años preso por un robo que no cometió. Mateo apuntó el nombre y prometió presentar el caso, convencido de que ninguna petición debía quedar sin respuesta ni quedarse atrapada en laberintos burocráticos. Morales le entregó un formulario y explicó cómo juntar la información básica, desde recibos hasta mensajes. En un rincón, Pérez enseñaba a jóvenes voluntarios a detectar errores simples en expedientes viejos. Mateo se unió y relató su proceso, mostrando cómo cámaras, horarios y testigos pueden salvar a un inocente. Los voluntarios tomaron notas, asombrados de ver a alguien de su edad convertido en guía de justicia. Antes de irse, la fiscalía repartió folletos con dibujos claros que explicaban cómo pedir una revisión gratis. Juan pidió colocar esos folletos en escuelas y bibliotecas, para que hasta los niños supieran defender sus derechos. Esa tarde, Mateo y su madre pegaron carteles en la cancha, y los vecinos ayudaron como si prepararan una fiesta. Las charlas pasaron de quejas a planes, talleres, asesorías y videos explicativos para las redes. La energía positiva transformó la esquina, y los niños pintaron un mural con la palabra «verdad», rodeada de estrellas. Al anochecer, focos prestados iluminaron el mural, y el barrio aplaudió a los artistas de manos manchadas de pintura. Mateo se sentó en una banca y comprendió que la justicia vive cuando la gente cuida de la gente, más allá de los tribunales. Con ese murmullo de fondo, juró seguir hasta que ningún inocente durmiera tras barrotes por culpa del silencio.